y también pues, el segundo aniversario de la Cátedra UNESCO. La Cátedra UNESCO se firmó el convenio entre el rector de la universidad y la directora general de la UNESCO el 11 de febrero de hace 2 años, con lo cual estamos cumpliendo el segundo aniversario y nos pareció que era buena idea conjugar estas dos celebraciones pues para hacer una mesa redonda con gente cercana, con amigos, para reivindicar esta educación para la justicia social. Para eso, como digo, hemos invitado a 4 personas que son gente cercana, con las que compartimos, pero que tienen posiciones, situaciones distintas, contextos distintos. No porque tengan posiciones sobre el tema diferentes, sino porque su lugar de partida es diferente. Voy a comenzar a presentaros, pues en primer lugar, Isabel Galvín, muy conocida, que es sobre todo la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, una persona muy comprometida, muy reivindicativa, que creo que ese papel de denuncia que tiene la justicia social es fundamental. También es profesora de didáctica y organización en la Complutense. Rodrigo García, buen amigo, provocador, movilizador donde los haya, famoso por su blog del País, pero también por el Foro de Sevilla, un referente en el tema de la innovación y de la innovación desde la perspectiva de reivindicación. Nuria Simó, profesora de la Universidad de Vic, especialista en democracia. Su grupo de investigación trabaja en democracia, sobre todo en un proyecto llamado Moscola, que tenemos mucho interés en conocerlo e intercambiar también ideas entre la cátedra y su grupo de investigación. Y por último, simplemente por orden alfabético, pues Juan José Vergara, el amigo Juanjo, que es sobre todo un innovador, un provocador, docente en muchos niveles, pero todo lo que nosotros llamamos un líder por la justicia social. Hace justicia social. Ahora está embarcado entre sus miles cosas en el Laboratorio de Innovación Educativa y sus libros famosos sobre aprendizaje basado en proyectos pues hacen que esté en todos lados moviéndose. Bueno, 4 amigos, 4 gente cercana, pero como veis, con posiciones muy diferentes. Y queremos plantear con ellos una conversación entre amigos, como digo, sobre un tema común, un tema reivindicativo. Queremos reivindicar la justicia social y para ello les hemos planteado una serie de preguntas, pero que no queremos que las responda de manera forzada, sino queremos que sea una conversación suelta, en la cual se van a ir, pues eso, interrumpiendo si es que quieren, avanzando, incluso podemos tirar las preguntas y conversar tranquilamente entre nosotros. No hemos querido que esto sea muy largo, pues ahora ya 1 hora y cuarto, 1 hora y media como mucho. Bueno, como todos sabéis, va a estar grabado, por lo tanto, el que quiera después puede recuperarlo tranquilamente y oír la conversación que tengamos. Bueno, para nosotros, para la cátedra, es un momento importante por nuestra celebración, pero también por trabajar este tema que nos parece fundamental. E insisto, la denuncia, la reivindicación, creo que es la palabra que ahora mismo hay que hacerlo. Hay que reivindicar una educación diferente. ¿Cómo lo hagamos? Ahí es donde estamos debatiendo. Y yo creo que para empezar, si os parece, pues una primera pregunta que es como algo obvio, pero que creo que hay que dejarlo claro para empezar. ¿Es posible desarrollar en estos momentos, en este contexto, en esta situación, una educación para la justicia social? Juanjo, te dejo que empieces tú. Pues gracias por la invitación, Javier, y por la pregunta. La pregunta es fantástica. ¿Es posible aquí y ahora una educación para la justicia social? Hombre, pues es posible, pues gracias a gentes que os dedicáis a poder vivir tranquilamente en un mundo académico cómodo y de burbuja, ¿no? Y os dedicáis a cambiar el mundo y a luchar por que la educación sea un motor de cambio, ¿no? Con lo cual, pues claro que puede ser. Y es necesario. Bueno, yo lo que creo, entrando en este tema, a mí me parece importante, yo llevo diciéndolo tiempo y me gustaría que escuchar a gentes que están en esta mesa que seguro aportan muchísimo más que yo, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que tener una mirada un poco amplia.
es decir, hacia dónde queremos ir. Y entonces tenemos que ser capaces de que nuestras chicas, nuestros chicos, con los que estamos trabajando, sean capaces de modelar, de mirar. Y para mí eso es educar en la justicia social. Educar en la justicia social es que algo tan sencillo como que cuando yo entro en clase todos los días a las 8 de la mañana, mis alumnos una hora después sean capaces de mirar por la ventana y sean capaces de ver cosas. Y vivimos un mundo en el que cada vez es más opaco. No sé si compartís conmigo esta idea, compañeros de mesa o compañeras de mesa. Y entonces, y esto tiene como grandes limitaciones, y una limitación tiene que ver con que es un camino lento. Un camino que nos frustra, sobre todo, bueno, a todos, y a los que estamos un poco a pie de obra, ¿no? Con los alumnos ahí peleándonos todos los días, pues especialmente, ¿no? Y nos frustra en el sentido de que queremos cambios más rápidos. Y estos cambios no son tan rápidos como queremos. Yo hablando con gentes que hablan de historia, ¿no? Y que entienden, dicen, es que esto es un cambio de mentalidad. Entonces es que los cambios legislativos, los cambios ideológicos incluso, son en términos históricos relativamente rápidos. En unas décadas, bueno, pero los cambios de mentalidad son lentos, ¿no? Y lo que necesitamos realmente es un cambio de mentalidad, es decir, educar sobre todo es generar la capacidad de mirar lo que tenemos alrededor, lo que queremos y hacia dónde vamos. Y esto choca mucho con las necesidades legislativas. Y esa sería mi aportación en inicio como provocación, a ver si aprendo mucho de los demás. Muchas gracias, Juanjo. Nuria, cuéntanos. Ningún problema. Dale, te oímos. ¿Sí? ¿Me oís ahora? Perdonad, es que hacía un momento no me iba el micro y ahora sí que ya veo que vuelvo a tener el micro activado. Perdonad, porque lo he cerrado antes de orar. Vamos a ver. Bueno, la idea que yo quería aquí lanzar un poco para empezar el debate es si es posible o no desarrollar una educación para la justicia social. No lo sé si es posible, pero sí que es imprescindible y es necesario. Y no está fácil, no está fácil la situación, ni la tenemos de cara, porque diríamos que hay muchos elementos que nos ponen muchos palos en las ruedas para poderla desarrollar con condiciones, ¿no? Porque para mí una educación basada en la justicia social debe estar muy asentada o muy construida desde la reivindicación de todo lo comunitario. Y bueno, estamos en un momento en que una construcción comunitaria educativa, social, es muy compleja, ¿no? Sobre todo si nos planteamos que la sociedad actualmente tiene mucho más enfrente, bueno, lucha, no es que solo lo tenga delante, sino que lucha por desarrollar más del sujeto desde un punto de vista muy neoliberal y muy individualista, y por lo tanto, pues bueno, nos pide mucho compromiso, ¿no? Para poder ir en la línea que decías tú primero, que son cambios, los cambios son lentos, son difíciles, pero es que además las condiciones también son muy complejas, ¿no? Entonces yo creo que aquí pide una doble implicación, como mínimo. Y por lo tanto, imposible seguro que no, pero complejo sí, eso seguro. Y lo dejo aquí. Muy bien. Pues Rodrigo, si quieres, puedes continuar. Ahora, es que me ha silenciado. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver si le damos un poquito más de diálogo a esta conversación. Juanjo planteaba lo del cambio de mirada. Es verdad, pero el cambio de mirada no puede, bajo mi punto de vista, quedarse
en un plano del deseo esperanzado de que los sujetos como personas individuales cambien su mirada hacia el mundo. Yo quisiera plantear 3 ingredientes. Esos cambios de mirada se producen en culturas y en sociedades proclives al cambio de mirada. Y en el ahora, que es el elemento que yo quiero centrarme cuando decimos si es posible ahora, el aquí y ahora, hay algunos elementos que son aprovechables y que podríamos apoyarlos, reivindicarlos, ¿eh? Y luego hay grandes barreras. Y lo digo desde el punto de vista, en la misma línea de Freire, ¿no? Esta esperanza crítica. O sea, yo estoy muy esperanzado, pero en base a un planteamiento crítico de la complejidad que significa realmente ese cambio. O sea, soy realista de los problemas que tenemos, pero sigo muy esperanzado porque la densidad es tan perentoria que no quiero citar las manifestaciones que estamos teniendo estos días, ¿no? Pero hay de nuevo, una y otra vez, un clima de malestar profundo, muy unido a circunstancias a veces muy egoístas o menos egoístas, ¿no? Pero el malestar está incesto. Y mientras que el malestar esté, la energía y la exigencia de cambio está ahí y es posible. Por tanto, es una esperanza crítica. Digo algunos elementos a apoyar y algún elemento en contra. Yo considero que apoyar o reivindicar una educación para la justicia social tiene que tener un planteamiento global, no solamente global desde el punto de vista nacional, sino internacional. Es decir, por ejemplo, los objetivos del milenio 2030 es una buena propuesta. Porque primero, no se reivindica la justicia social solo en el ámbito educativo. Está hablando, reivindica justicia social en el ámbito económico, cultural, institucional, pobreza. Eso es un planteamiento que para mí es acertado. Pero al mismo tiempo lo plantea como un motor para una humanidad y además lo plantea como un ideal, con el enganche emocional que puede tener eso. Por eso te digo, sin que esto ni mucho menos sea la solución, porque ya sabemos que se queda todo, luego los gobiernos lo reducen hasta la extinción, ¿no? Pero bueno, hay un buen enfoque ahí. Por otra parte, pensemos una cosa. Está surgiendo determinados movimientos donde están reencontrándose el concepto de educación como a la idea de que la educación y la pedagogía tiene sentido si va detrás de buenas causas. Si no, no es educación. Es entrenamiento, formación para un determinado puesto, una determinada habilidad, pero eso no es educación. La pedagogía tiene sentido si va buscando buenas causas y se urde científicamente si organiza el conocimiento al servicio de buenas causas. Y la justicia social evidentemente es una buena causa y surge a través de un discurso más crítico en el ámbito de la pedagogía, unido a la pedagogía de la indignación, la pedagogía de la justicia, la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de todos juntos. Este conglomerado de pedagogías está conformando también otro elemento muy aprovechable en esta reivindicación. Y por último, incluso en el mundo de las ideas está surgiendo que ese enfrentamiento entre un discurso neoliberal, numérico, práctico, comercialista, mercantilista y un discurso más esencialista y tal, tenemos que buscar un elemento, un realismo que solucione los problemas de un planeta y de una humanidad, buscando elementos, en vez de continuo enfrentamiento, de búsqueda que supere este enfrentamiento. Estamos en ese camino, pero digamos que son otros elementos que surgen en el mundo de las ideas que son aprovechables. 3 ideas positivas, por tanto, aprovechables. Y algunas barreras que ya hablaremos a continuación. Últimamente, Geo Saura está trabajando mucho en lo del filantrocapitalismo digital y está hablando cómo todo este discurso filantrópico de las grandes holdings industriales unido a toda la tecnología del Silicon Valley está conformando una realidad, y más en este momento COVID, donde
resulta que se le deposita en ellos a través de lo que se llama la alianza, que la UNESCO incluso lo ha apoyado y tiene detrás a Google, la alianza por la transformación de la realidad. O sea, los que van a transformar la realidad es esta alianza entre el planteamiento más filantrópico de los grandes hordes industriales y las grandes tecnologías. Eso es un elemento realmente, y más en estos momentos de pandemia. La idea del solucionismo tecnológico, todo es solucionable tecnológicamente. Y la idea de la vigilancia de los datos. Si lo que tú haces no se puede incorporar en un algoritmo, no me vale, porque tenía que ser objeto de control, de vigilancia o al menos de medición. Y por último, cómo eso está influyendo en un tipo de escuelas que se considera innovadora porque se centra en competencias y se olvidan un elemento esencial para mí, que son conforme culturas escolares centradas en el cuidado, la solidaridad, el comunitarismo, y eso no son el discurso de las competencias. Bien, por ahora, de inicio. Has abierto muchos melones, Rodri. Isabel, por favor, cuando quieras. Bueno, pues yo voy a retomar la pregunta también retomando algunas cuestiones que han salido en las anteriores intervenciones o respuestas, ¿no? Yo, desde la esperanza crítica y desde el optimismo de la voluntad, que también nos suena a todos ese posicionamiento ante el mundo, yo creo que voy a hacer una afirmación muy rotunda. Yo creo que es radicalmente posible. Entendiendo algunas cuestiones que se han dicho ya, pero entendiendo que el mundo, somos imperfectos los seres, vivimos en un mundo imperfecto y estamos rodeados somos contradicción y estamos rodeados de contradicciones, pero hay mucha gente, como decía aquel, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas que están cambiando el mundo. Y yo creo que a nosotros nos corresponde, desde lo que es el marco académico, el marco teórico por una parte, pero también lo que es el activismo social en todas sus perspectivas, dar a esta respuesta, a esta pregunta, una respuesta de sí es posible. Es posible entendiendo que no tenemos un contexto que es el que nos gustaría, pero es un posicionamiento, o sea, retomo una expresión que ya se ha dicho, que decía Nuria, ese compromiso que necesitamos tomar. Es que no tenemos otra opción, vivimos una emergencia social que estamos llamados a no quedarnos inertes, a no quedarnos a esperar que venga un contexto perfecto, una situación perfecta, y en ese sentido, con lo que tenemos es posible. Me remito a lo que están haciendo miles de docentes en miles de centros y la opción que han tomado, ese compromiso, esa opción por dar, hacer posible en el marco y con esas contradicciones que tenemos, un marco imperfecto, contradictorio. No tenemos el marco curricular que nos gustaría, no tenemos los recursos que nos gustarían, los centros no son como nos gustarían ni siquiera en su organización, espacios, no tenemos los recursos comunitarios, que también lo mencionaba, o sea, ese concepto comunitario, esa sociedad que tiene esas referencias que también dejaba caer Nuria, pero yo creo que en este contexto y con estas contradicciones y con esta imperfección, creo que es posible y que además nos corresponde hacerlo posible. Muchos de vosotros muchas habéis hablado de Freire en forma directa o indirecta. Juanjo, cuando hablaba de ese cambio de la mentalidad, nos recuerda lo que Freire, en su centenario del nacimiento, que hay que tenerlo muy presente, decía Freire que lo que hay que hacer es una revolución cultural. Y eso es interesante. Y Freire nos recordaba esa frase que a todos nos impacta: solo los oprimidos pueden liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Los opresores nunca pueden ser oprimidos. Incluso hay algún investigador que dice que solamente los oprimidos, que solamente los estudiantes en situación de dificultad podemos trabajar con ellos en una educación para la justicia social. Todo eso cruzado con este tema que Isabel lo ha dicho indirectamente, y es, bueno, y ahora nos tachan de adoctrinar. También Freire hablaba de ese tema. Freire decía que tenemos el derecho, los docentes, las docentes, de
defender nuestras creencias en el aula, también ser abierto y también escuchar, pero defender nuestra creencia. ¿Cómo encaja todo esto que estamos hablando? Es decir, ¿es posible abordar una educación para la justicia social en centros de élite o solamente estamos trabajando para algunos colectivos? ¿Es posible una educación para la justicia social hoy, con este gobierno o con el gobierno pasado? Yo recuerdo, por ejemplo, que Freire no se puede enseñar a Freire en Brasil, porque Bolsonaro lo ha prohibido como si fuera un revolucionario peligroso. Freire, 100 años hace que nació. Y el adoctrinamiento. ¿Nos puede adoctrinar? Venga, Rodri. Sí, vamos a ver. Yo creo que en tu pregunta hay dos cuestiones que las planteas como una cierta disyuntiva. No podría ser así. O sea, que educar para la justicia social se educa a aquel que ha vivido la injusticia social y por tanto tiene esa suficiente empatía, se puede poner en lugar, fácilmente en ese lugar y por tanto se convierte en una persona de un mayor grado de conciencia. Yo creo que eso no es tan fácil, ¿no? Esa concienciación, a veces incluso la persona, también tirando de Freire, oprimida, resulta que tiene bastante de opresor con respecto a otras situaciones, ¿no? O sea, yo hablaría de, en situaciones de difícil desempeño, en grupos sociales débiles, el elemento vehicular de la formación tiene que centrarse en tomar conciencia como sujeto de su realidad. Y esa toma de conciencia utiliza el conocimiento, la información, los datos, las relaciones y las experiencias para conformarse cada vez más como sujeto y empoderarse en su capacidad de reivindicación y de activismo. Esto suele pasar esto suele pasar en este tipo. Siempre hay filtraciones de... Venga, sigamos, no pasa nada, a ver si es poco. Entonces, eso por una parte, es decir, en grupos, en determinados sectores, o sea, determinada iniciativa educativa no tiene otro sentido que nuclear toda la formación curricular en torno a esa toma de conciencia. No tiene sentido, por tanto, un currículum académico, la lección 23, ejercicio 18, o sea, no tiene ningún sentido, pero no podemos quedarnos ahí. Todos aquellos sectores que viven en una situación donde esa empatía a veces no es natural porque su mundo de experiencia, bueno, si queréis podemos hablar de nuestra Isabel Ayuso, a ver si su mundo, realidad, de experiencia le hace sentirse unido a la situación de deterioro y tal. O sea, hay determinadas condiciones sociales que están totalmente alejadas de esa empatía. Pero si estamos hablando de una educación básica para una justicia social, quiere decir que esa educación para todos no puede, digamos, abandonar elementos sustanciales que tienen que ver con solidaridad, tiene que ver con cuidado, tiene que hablar de empatía, es decir, que no basta un nivel de concienciación fuerte en aquellos que lo viven, pero sino que hay que luchar, hay que avanzar con respecto al resto digamos, de los sectores educativos y para ello están, de alguna manera, las leyes educativas. Entonces podríamos decir, la LOMLOE está contribuyendo a crear un clima en la educación en general que sea sensible a las situaciones de injusticia y, por tanto, además de una lucha activista con aquellos grupos sociales que tomen conciencia de su situación real, consigue crear una cierta empatía en el resto del sistema educativo para que esto sea posible. Bueno, entonces nos encontramos con una cierta oportunidad perdida con la LOMLOE, aunque con algunos logros. La nueva ley orgánica al menos plantea el derecho de la infancia como referente. Eso es crear un clima favorable. Habla de los derechos de personas con discapacidad, bueno, derechos de personas con necesidades especiales, habla de la inclusión educativa de una manera insistente, quizás no real, pero insistente, recobra esa educación cívica y ética, reivindicando los derechos humanos, etc. Es decir, que
tenemos dos ámbitos de acción, el directo con los grupos sociales más desfavorecidos y una acción genérica generando condiciones favorables de sensibilizar a esas situaciones. La ley orgánica que están surgiendo y algún elemento incorpora, pero para mi juicio de vista es una especie de oportunidad perdida porque no crea el suficiente clima digamos, de potenciación, de que facilite esa sensibilización que necesita el sistema educativo. Acordaros que la educación tiene sentido, la pedagogía también, si busca buenas causas. Perfecto. ¿Alguien? No sé, a mí es que hay una cuestión que me preocupa y es que pensemos que la educación para la justicia social es solo para unos y no para todos. Yo eso no creo que podemos nosotros ahí caer en un grave error pensando que esto es solo para un sector social, los más desfavorecidos, los más desiguales, los oprimidos, tal y como entendemos desde el punto de partida que se ha hecho. A mí me parece que aquí tenemos que posicionar de una manera muy firme que la educación para la justicia social es para toda la ciudadanía sin exclusión, porque si no la sociedad no tendrá una democracia real y además no será justa. Y además no habrá algo que me parece clave para que una sociedad sea democrática realmente, una democracia plena, real, de buena calidad, que tenga calidad democrática, que es la cohesión social. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en la educación para la justicia social con todos y con todas sin exclusión. Y además cuidando, claro, aquí tenemos barreras muy grandes, los modelos de escolarización que tenemos, que nos segregan, al menos eso en Madrid sabemos bastante, nos segregan por el modelo de oferta educativa, en tipos de titularidad, por el modelo de oferta educativa cuando es un centro bilingüe, no lo es, también por el contexto social donde está el centro, el contexto, urbanístico, el barrio, la localidad. Hay una segregación muy grande, pero lo que está claro es que necesitamos educar en justicia social para todos, toda la ciudadanía sin exclusión. Para mí eso también es algo que forma parte de una opción que deberíamos empujar con mucha fuerza y me preocupa mucho que observo que esta opción está muy lejos, lamentablemente, de las políticas educativas y de los gobiernos que tienen que impulsar cambios en la educación y yo esta opción tan fuerte no la veo en la LOMLOE, no la veo y eso me preocupa. Necesitamos trabajar en esta clave, porque si no estaremos, bueno, pues haciendo un sistema con periferias, ¿no? Con realmente actuaciones para los periféricos, ¿no? Y no estaríamos dando una visión global a lo que hacemos, que ya digo, desde mi punto de vista tiene que ser para todo el alumnado sin exclusión y me parece una clave esencial. Además, para que pueda haber equidad, igualdad de oportunidades, el reconocimiento que necesitamos, nos tenemos que reconocer, eso está claro, pero además es que necesitamos también que haya unos modelos de participación en el que todos entren y que realmente el que más tiene también pueda trabajar en la redistribución educativa, ¿no? En un contexto de aula, de centro en el que se trabaje de esta manera, ¿no? Perdona, solamente un matiz lo que decía Isabel, y es, estoy totalmente de acuerdo con ella que educar para la justicia social es todo el sistema educativo, pero si existe, digamos, hay que ser más radical y más crítico, es que encima a los deprimidos se le educa en una educación de opresión. Eso también. Es que, o sea, el que en determinados barrios, digamos, se le diga, no, conoce tu realidad y tal, pero su realidad es boyante y vive en un entorno determinado y se convierte la formación con una especie de empatía casi caritativa y tal. Quiero decirte, la persona que sufre tiene que ser consciente de que sufre esa realidad y que en ningún caso puede tener una actitud pasiva a esa realidad.
Otra cosa es que todo el sistema tiene que buscar por lucha por la justicia social, pero aquellos que sufren el sistema tienen que ser los primeros concienciados para en ningún caso seguir asumiendo ese papel pasivo y de oprimido, vamos. Nuria, cuéntanos. Sí, a ver, no, para mí, bueno, una de las ideas que están apareciendo, ¿no? Y que para mí es muy importante es que la educación es un bien común, ¿no? Entonces, desde este planteamiento, estoy totalmente de acuerdo en esta idea que tú comentas, Rodrigo, pero cuando dices el oprimido tiene que ser consciente, ¿no? Y tiene que luchar para empoderarse en su situación, ¿no? Ya, pero es que hay una situación en la que no es fácil determinar dónde están las situaciones de opresión porque están muy difuminadas y aparecen por todas partes. Por lo tanto, el opresor como tal es muy difícil de identificar. Estamos todos, bueno, hay en muchas situaciones, mucha gente está en situaciones de opresión, ¿no? Y entonces, o de privilegio, en según qué situaciones. Entonces, claro, ¿cómo luchas para que, de qué manera puedes, bueno, es necesario esta lucha, pero una lucha ¿a qué? ¿Y contra qué? ¿Y en qué momento? Porque esto se diluye y a mí esto es lo que me preocupa. Sí, lucha, pero vamos a ver, vale, pero primero de todo encontremos una manera más justa y más equitativa de redistribución de condiciones de todo tipo, laborales, económicas, porque si no, la localización de la reivindicación, del empoderamiento de estas situaciones es casi una ilusión, me parece a mí. Es tan complejo que yo no sé si estamos diciendo casi, estamos dando una frase imposible de concretar, ¿no? O sea, imposible de hacerla real, no sé cómo decirlo. Y bueno, no sé qué estaba aquí comentando. Mucho, pero algo tan sencillo como si no hay una escuela pública, no hay una escuela justa. De acuerdo, eso te lo compro enseguida. Pero es más, lo que no se puede encima crear en barrios deteriorados una competencia creando una escuela concertada diciendo que hay una demanda, vale, creando una necesidad previa. Entonces ahí, si quieres, es como el juez que prevarica. Pues ahí es doble castigo, entre comillas. Juanjo, ¿quieres o avanzamos? Voz, Juanjo, voz. Voz. Dale al micro, que lo tienes. Juanjo, voz. Juanjo. Ahí, lo has quitado, ahora. Vale. Qué bien. Bueno, pues gracias, porque ha salido una ventanita ahí y estas cosas de... Oye, yo, en dos palabras, yo creo que, a ver, desde la práctica, que es desde donde a mí me gusta moverme y por la que me has invitado, Javier, yo creo que hay bueno, lo primero, una cuña, que la ley de educación no es tan mala, era muy difícil ser tan mala como la anterior. Entonces, no vamos a ser críticos en general, porque lo del anterior era terrible. Entonces ahora a ver si conseguimos que vaya en ascenso. Pero cerrada la cuña y en tema de justicia social. Hombre, yo creo que en la pregunta esta de solo van a luchar por la justicia social aquellos que los oprimieron en esta lógica de freiriana, hombre, yo creo que hay que distinguir entre los que la necesitan y los que la quieren. Entonces, es decir, hay gente que pasa hambre y hay gente que quiere que nadie pase hambre, pero ellos no pasan hambre. Y esto lo estamos viendo en nuestras aulas todos los días. Entonces, yo creo que esto es un tema que es importante. Es decir, ¿y cómo salimos de esta lógica? Yo creo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo en la idea de que hay que hacer una educación para todo el mundo, para todas las personas. Y que todas las personas se tienen que comprometer con que esa es la gran finalidad de la educación
y en eso estamos de acuerdo, pero no parten de sitios iguales, ¿no? Y entonces, igual que unos parten de la necesidad de comer todos los días, otros parten de la necesidad de pensar éticamente, ¿no? De asumir que eso es una ética inaceptable, el que no todos comamos todos los días. Es que no es lo mismo lo que se siente en la cabeza a lo que se siente en el estómago. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Y entonces, desde ahí yo creo que el trabajo es distinto. Entonces, desde esa lucha, desde en el trabajo, digo, en la práctica, ¿no? En la práctica diaria de aula, yo creo que el trabajo no está tanto en jugar a hoy en día, en el hoy del 2021, a buscar la utopía. Yo entro en clase ahora y yo estoy dando clases a gentes que ya han aprobado bachillerato, que quieren ser educadores, como muchos sabéis, o sea, que quiero decir que no... Y les pregunto qué significa la palabra utopía, y hay en torno a un 60 o un 70% de personas que no saben el significado de esa palabra, aprobado bachillerato. Esto para mí es un dato que me ponía los pelos de punta al principio, cuando la primera vez que lo descubrí. Entonces, y luego me di cuenta que eso no significa con que ese otro 40% que no sabía, o 60% que no sabía qué significaba esa palabra utopía, no estaban dispuestos a apostar por un modelo de acción social. Sin embargo, el juego cambiaba. Y entonces yo creo que desde la práctica necesitamos cambiar. Y el cambio es, dejemos de pensar en genéricos y empecemos a pensar en personas. Y entonces cuando yo empiezo a decirles a las gentes, oye, hay una isla de plástico del tamaño de Extremadura que está navegando por el Pacífico, de plásticos y de porquería que estamos tirando, a mis alumnos les da igual. Sin embargo, cuando yo les digo vamos a salir a la puerta de la calle del instituto a mirar y hacer fotografías y denunciar las colillas de los cigarros que se fuman los profesores y profesoras, que son unos cochinos y cochinas, entonces de repente se movilizan y adquieren. Es decir, el juego ha cambiado. El juego ha cambiado y tenemos que cambiar no solamente las palabras, sino la forma de intervenir. Y entonces yo creo que tenemos que ir por supuesto, sin perder no se me entienda mal, sin perder, por supuesto, la línea hacia dónde vamos, pero en el trabajo diario tenemos que ir al tú, a la persona, al contexto, a la cercanía, a la vivencia, ¿no? Y yo creo que ese es el juego donde realmente ahí sí existe una posibilidad de hacer educación para la justicia social para todas y para todos. Da igual las personas, porque ahí se convierten en una respuesta a la necesidad y también en una respuesta al cómo me posiciono en mi vida ética y desde donde esté, ¿no? Y ahí lo dejo, ¿no? Como mi aportación. Muy bien, quería cambiar un poco de temática y abordar algo que Nancy Fraser, que para nosotros es una referente fundamental, nos insiste. Sin que las personas no puedan decidir acerca de los asuntos que les afectan, no puede haber justicia social. La necesidad de una democracia real, de una participación real para que la justicia social se lleve a cabo, nos parece un elemento fundamental. Y cuando miramos la democracia en las escuelas, nos parece que hay un desarrollo claramente insuficiente. Hay una concepción simplista de lo que es la democracia en las escuelas. Apenas hace referencia a votar a los representantes, al consejo escolar, a 4 cuestiones que no van a la esencia, porque la escuela sigue siendo un lugar eminentemente autoritario. ¿Qué papel juega esta democracia en las escuelas? ¿Podemos hacer una escuela para la justicia social sin de verdad transformar radicalmente su organización y empezar a cambiar la mente de las personas y la organización y que sean unas escuelas realmente democráticas? Nuria, tuyo. Bueno, aquí sí que empiezo yo, si os parece bien. Bueno, esta idea con la que tú has empezado, Javier, cuando has comenzado a preguntarte
cómo es la democracia en las escuelas. Es la idea con la que empezamos en el proyecto de Demoscole, el I+D, que desarrollamos durante del año 2013 al 2015, precisamente porque nos parecía que la palabra democracia estaba como muy, bueno, es lo que dice Martínez Bonafé desde hace mucho tiempo, que está muy utilizada pero vacía de significado, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento fue, bueno, desarrollamos 10 estudios de caso, con 5 centros de educación infantil y primaria y 5 centros de educación secundaria, todos ubicados en Cataluña, y no era tanto el trabajo como para buscar cuáles eran los buenos centros democráticos, no era para nada esta idea, sino era para la idea de acompañar procesos en los que los centros quisieran plantearse cómo se planteaban estas prácticas democráticas, cuáles para ellos eran prácticas democráticas que en ese momento estuvieran en marcha en los centros y cómo podían reflexionar sobre ellas y ver de qué manera pues, las podían dotar de más contenido, de más significado, de más calidad democrática, ¿no? Uno de los elementos que para nosotros fue importante en el proyecto de entrada fue que la democracia, que para hablar de democracia quiere decir tocar muchos elementos en los centros, quiere decir desarrollar muchos procesos que se realimentan, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer un poco de marco de reflexión, de marco teórico, en el que hablábamos de 4 conceptos, de la idea de que si queremos centros democráticos, lo primero que se tiene que hacer es poder tomar decisiones desde todos los ámbitos, y todos los ámbitos quiere decir con todos los agentes, alumnado, docentes, familias, tienen que estar implicados en la toma de decisiones. Pero también hablábamos que las tomas de decisiones se toman por cosas que a la gente que tiene que tomar decisiones le afectan y mejoran su manera de vivir, diríamos. Por lo tanto, era un poco ver a dónde se ponía el foco en estas acciones. Paralelamente hablábamos de que para poder, nos inventamos una palabra que no sé si es muy acertada, pero que aparte de esta gobernanza, bueno, aquí no nos la inventamos, hablamos de la capacidad de tomar decisiones, la gobernanza del centro en esta línea. Hablamos también de habitanza en el sentido de condiciones reales y justas para que todo el mundo pudiera sentirse que formaba parte del centro. Y también hablamos de una tercera característica, que era la alteridad, en el sentido de que todos, el otro entendido como otro que merece ser reconocido y ser integrado en esta comunidad, diríamos. Y finalmente hablábamos de la cultura o el ethos, que al final, si todos estos elementos no se viven y no se respiran en el centro, estos elementos no están presentes y por lo tanto no hay posibilidad de transformar el centro en esta perspectiva más democrática, ¿no? Claro, esto no va solo. Todos estos elementos que nos ayudaban a ver que se interrelacionaban para crear estas estructuras más democráticas, también pedían que el aprendizaje, las posibilidades de aprendizaje que se daban en estos centros fueran posibilidades de aprendizaje complejas, interesantes, que implicaran a los chicos y chicas y a los niños y niñas que están en estas escuelas, ¿no? Que están en las escuelas que, le ponemos la etiqueta de que trabajan para esta calidad democrática, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que para nosotros era muy importante era dónde se reflejaban estos cambios en el currículum y dónde estaban los elementos de cambio. Y claro, una de las cosas importantes es que o nos replanteamos el currículum desde una perspectiva más global, más de experiencia, como hablabais antes, más de vinculación en la que importe para los chicos y chicas o para los niños y niñas que están en este proceso de aprendizaje, o no hay un trasvase de esta democracia
a esta cotidianidad, ¿no? A esta vida cotidiana democrática. Claro, el tema de plantearnos esta manera de trabajar, bueno, esta manera de apostar por este planteamiento más democrático, quería decir que había un elemento muy importante de respeto, un respeto muy grande a los niños y niñas y a los chicos y chicas de las escuelas por su aprendizaje, y también un respeto muy grande por el trabajo conjunto docente, por el que era importante desarrollar maneras de trabajar colectivas que realmente ayudaran a hacer confluir este trabajo desde este planteamiento democrático, ¿no? Claro, ¿las escuelas son suficientemente democráticas? No. Ya os lo digo, no, claro que no. Pero que están en ello, algunas, muchas sí, algunas no, otras no, también. Pero lo que sí que es cierto es que lo que nosotros queríamos era plantear si las escuelas quieren este desarrollo de trabajo democrático, quieren apostar por... No es un tema de querer, pero quiero decir, tiene que haber una implicación fuerte por parte del centro, o nos planteamos todos estos elementos de una manera sistémica, diríamos, o la democracia se queda en unas partes muy colaterales del trabajo educativo de los centros, ¿no? Claro, esta manera de trabajar tiene muchas tensiones y esto también aparece. Y la primera tensión es esta que os comentaba, ¿no? Entre un currículum más centrado en el aprendizaje de los chicos y chicas o un currículum mucho más disciplinar y con un planteamiento que no pone al alumno en el centro. Este era uno importante. Y otra es todo este trabajo en equipo docente que implica que haya un proyecto educativo compartido y muy compartido y muy discutido por el centro, ¿no? Y esto también esto también establece unas tensiones muy fuertes. Y hay otra tensión muy fuerte que es el tema de todo el control, todo el control de aula por una confianza o por un hecho de trabajo de dar voz. Sobre todo, nosotros nos centramos mucho al alumnado, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho con los centros de secundaria. Entonces, ¿de qué manera el alumnado está tomando decisiones en todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Estas tensiones, evidentemente, hacen que sea muy complejo todo el proceso de democratización en esta línea. No en la línea de que la democracia servirá para que en un futuro nuestros chicos y chicas sean ciudadanos de pro, sino cómo vivimos en estos centros, en estos espacios, toda esta posibilidad de que la democracia vale la pena, ¿no? Esto era un elemento clave. Bueno, ya veis que me he extendido. Sí, gracias, Nuria. Has dejado sin palabras. Perdón. No, gracias. ¿Qué retoma? Por favor, si alguien tiene que comentar algo, pues me siento muy pesado. Rodri habrá mucho, pero lo dejamos, ¿verdad? No sé. Bueno, simplemente decir que la complejidad de la democracia y su necesidad es algo que llevamos mucho tiempo señalando como algo evidente y totalmente urgente y necesario. Lo que yo me plantearía, ¿y qué hacemos todos para generar las condiciones de modo que la democracia de la escuela no solamente sea una tarea del voluntarismo de los docentes? Tenemos una administración burocratizada que impide cualquier juego de diálogo y que efectivamente estigmatiza y castiga a cualquier centro que hace cualquier tarea de intervención comunitaria o de escucha. ¿Qué hacemos como, agentes educativos y sociales para luchar o para denunciar esa actitud administrativa? Y luego decimos, es que a veces los profesores no tienen la suficiente voluntad, es que o se es héroe o es que no hay.
Pero no solamente eso, es que luego se sujeta a un currículum sujeto a estándares, a mediciones y a comparaciones. Y según eso, te cierran el colegio y ponen una unidad concertada, la pública se ha cerrado, la unidad pública se ha cerrado, se ha abierto un centro concertado y sistema de demanda. Y le decimos, si es que le falta voluntad a los docentes, chicos, es que se establece que efectivamente la eficacia está en los números, en los resultados finales y en el número de aprobados. Eso sí, le permito que mediante una escolarización determinados centros escojan a sus alumnos. O sea, en ese contexto decimos que es que le falta voluntad a los docentes, que es muy complejo, que sí, eso es verdad. Pero yo creo que todos aquellos que tenemos una acción más o menos directa o indirecta en el ámbito educativo o en general como ciudadanos, deberíamos ser beligerantes con esa cultura que está haciendo imposible que una escuela sea realmente democrática. Yo en este punto me gustaría que trabajáramos, profundizáramos algo en los obstáculos que tenemos para que esto sea así como tendría que ser, porque luego eso nos va a situar más en luego lo que tenemos que reivindicar, que tenemos que pedir, ¿no? Pero realmente es que hay muchos obstáculos. Yo creo que cómo se entiende la función docente, la falta de tiempo para trabajar de manera coordinada, colaborativa entre docentes, la falta ya en Madrid incluso de espacios, porque en Madrid por la masificación que tienen centros y la falta de espacios, tenemos hasta centros sin salas de reuniones para los profesores, para el profesorado, ¿no? Todos esos obstáculos que impiden el tiempo que dedica el profesor, la profesora a su función, que está también muy sobrecargado de lo que es el horario lectivo para las administraciones está sobredimensionado y sobre todo como elemento de recorte de plantillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay también un obstáculo de cómo se entiende la acción docente, la profesión docente, lo que tiene que hacer el profesorado para trabajar realmente en ese proyecto educativo en el que participa en un centro para que sea realmente participado, dialogado. Y luego, por otra parte, también bueno, me toca en este punto también poner el foco en las propias ratios también, ¿no? El número de alumnos por aula, digamos también la falta de recursos para poder trabajar determinadas cuestiones, que son todos estos elementos dificultan luego todo lo que tiene que ver con la ordenación académica en la línea de lo que es la autoridad del profesorado. O sea, esa idea de que la autoridad del profesorado viene de un determinado modelo de gestión del aula y que yo no sé si hemos sido capaces de generar un cambio en ese concepto que es bastante dominante, al menos aquí en Madrid. Ha sido un trabajo sistemático y sistémico de los gobiernos y ya está muy plasmado en las políticas educativas para que haya una idea hegemónica de que la gestión del aula es mejor cuando se hace de una determinada manera y no de otra. Luego también hay un trabajo en cuanto a la cultura profesional, ¿no? ¿Quién es un profesor mejor? ¿Cómo se gestionan mejor las cosas? ¿No? Y en la práctica, pues cuesta mucho que haya realmente un trabajo sistémico, como decía Nuria, en el sentido de tomar, de ser capaz que el alumnado, que las familias, que el profesorado tome decisiones sobre cuestiones concretas en el funcionamiento de las cosas que mejoran el proceso, que mejoran el día a día en los centros, el clima, es decir, que ahí, bueno, me centro casi en las dificultades para poder luego situar qué necesitaríamos para mejorar. Pero realmente me parece, quiero terminar por aquí, me parece una clave la idea de que en España, cuando hablamos de participación, nos vamos a si los consejos escolares o los equipos directivos se eligen de una manera o de otra. Evidentemente, como decía Juanjo, esta ley es mejor que la otra porque la otra era horrible. Evidentemente, en este sentido tiene avances, o más que avances, recupera lo que había antes de la ley Wert o de la LOMCE, pero realmente tampoco le mete el diente a la democracia en los centros en el sentido que estamos abordando ahora, ¿no?
Y bueno, yo creo que también nos corresponde decirlo, ¿no? Entendiendo que hemos conseguido derogar la LOMCE, que hicimos muchas movilizaciones, huelgas y hubo decenas de miles de personas en toda España en la calle, pero lo cierto es que en terreno de democracia y de participación se nos queda un poquito corta también, ¿no? Yo me gustaría... Un comentario provocativo, porque me da la sensación de que el tono de la conversación ha cambiado. Hemos empezado con un tono muy optimista, necesitamos hacer una educación para la justicia social, no habrá gobierno ni sistema que nos pare. Al llegar a hablar de democracia, y parece que todos son las dificultades, los problemas, las limitaciones, el sistema, las evaluaciones. Llama la atención cuando la democracia es un momento que está dentro de la justicia social, no se puede separar. Simplemente un comentario provocativo. Juanjo, perdona. Perdona, no, yo quería, no sé si en esta línea, pero a mí me parece que hay un problema de fondo. Es decir, nuestros centros son democráticos, oye, estructuralmente no. Cualquiera que vaya a un centro educativo lo sabe, las puertas están cerradas, la jerarquía es absoluta y además todas las leyes desde un tiempo a esta parte dicen que la profesión de la dirección docente, hola, ¿qué me estás contando? Es decir, en un aula no es una estructura democrática, vamos a ser claros, por mucho que quieras establecer ahí tal, pues no está montado. Me ha encantado una cosa que he oído de Nuria, que jugaba a decir, oye, es muy importante generar una mirada al currículum para ver si conseguimos cambiar o revertir una mirada hacia la democracia. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los puntos claves, es decir, tenemos que darle valor a esto. Seguimos midiendo sobre competencias como muy duras, muy basadas en las distintas materias, asignaturas y elementos fundamentales que tienen que ver con capacidades y con ser capaz de participar, no. Pero luego, aparte de, y sin dejar de estar de acuerdo, no quiero que se me entienda mal, a ver si, es decir, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que he oído en relación a las necesidades de profesionalización y de demanda, etcétera, etcétera, pero creo que hay un tema que es fundamental y es, hasta que no se empiece a entender que la educación es algo, una tarea que tenemos en las comunidades y no en las escuelas, entonces las escuelas, la educación en general no será algo en lo que participe todo el mundo, todas las personas. Por lo tanto, la capacidad de democracia será muy exigua. Es decir, en la medida en la que seamos capaces de abrir las aulas, alumnas, pero las familias, pero las asociaciones, las entidades y tal, puedan moverse, en la medida en que yo tenga libertad para coger a mis grupo de alumnos y pueda salir de clase e irme a viajar o irme a hacer o dejar de hacer, etcétera, etcétera, ahí estamos trabajando desde mi punto de vista, ¿no? en conceptos claves que tienen que ver con educar en la democracia, ¿no? Y que es en la participación. Es decir, educamos en la participación en la democracia en la medida en la que generamos personas que son capaces de participar. Si esas personas las estamos metiendo en jaulas, digo aulas, pues entonces cerradas, pues entonces difícilmente vamos a conseguir que aprendan a participar fuera de esas jaulas, digo aulas. Entonces, yo creo que sería interesante, bueno, en la medida en que seamos capaces de generar entornos porosos, que cada vez sean más abiertos y en las que creamos o trabajemos porque tenemos toda la comunidad responsabilidad educativa y no solamente los docentes, oye, sin que se me entienda mal, con todas las demandas laborales, legislativas, etcétera, que se han dicho, que estoy totalmente de acuerdo y yo tengo mucho que aprender de ello, pero yo creo que es importante que ese cambio de mentalidad, de pasar de la escuela educadora, del aula educadora, a la ciudad educadora y del docente, el que educa, a el alumno que aprende y aprende en contacto con las personas y con los diálogos, ¿no? Y yo creo que eso es educar desde la práctica, ¿no? Sí, Por favor, tú. Perdón, en este punto que dices, hay un elemento clave, que es que estas escuelas cuando trabajan desde esta dimensión como mucho más horizontal dentro de que la jerarquía evidentemente está presente en los centros, necesitan de este entorno. O sea, el entorno se lo hacen cómplice, porque
porque el tipo de trabajos que se te plantean o el tipo de necesidades que quieren aprender y cubrir con los chicos y chicas, tiene facilita el hecho de que puedan conectar con trabajo comunitario, con trabajo con las asociaciones. También es cierto que también depende de las dimensiones, de dónde están ubicados los centros y cómo el entorno es fácilmente asequible o no. En centros en los que estaban en entornos quizá como más pequeños, era más fácil esta conexión con las asociaciones, con las entidades del entorno. Lo que pasa es que, aparte de querer esta voluntad, el centro como grupo, como colectivo, tiene una responsabilidad importante de ver cómo se hace más horizontal, porque si no, no habrá posibilidad de replantear estas relaciones de poder. Hay relaciones de poder en un centro, eso lo sabemos todos. Mucho currículum oculto en muchas direcciones, con lo cual aquí hay un trabajo fuerte de colectivo docente, sobre todo del colectivo docente, porque el colectivo docente se replantea cómo distribuye el poder en las relaciones educativas, digo, no. Y entonces aquí sí que hay un elemento crítico o clave. De liderazgo, ¿verdad, Nuria? Sí. Muy importante. Un cambio de cultura profesional. Esto, sí, yo voy a entrar en la polémica que plantea Javier diciendo que somos pesimistas cuando ya hablamos en concreto de democracia, currículum, etcétera. Habíamos hablado de una pedagogía crítica, es decir, somos optimistas, pero somos conscientes de lo que pasa. Y estamos hablando ahora de cuáles son los factores, no factores, sino elementos sustanciales que impiden una dirección, sino uniforme, con cierta agilidad hacia la justicia, pero sabiendo que tarde o temprano estamos abocados y al menos lucharemos porque eso sea el destino consentido. Dicho esto, hablando de la pedagogía de la posibilidad y de la esperanza, que efectivamente me gustaría tocar un tema que es el tema de la comunidad. Cada vez más tenemos que tener una conformación de lo que son la educación. Vamos a ver, la escuela no tiene el monopolio de la educación. La escuela es un escenario educativo idóneo para determinados aprendizajes formalmente establecidos y, digamos, dentro de un ámbito de conocimiento sistemático, etcétera, 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 conjuntamente con otros más. Pero existen otros escenarios comunitarios que además son más, pueden liderar y deben liderar aspectos formativos donde la escuela no tiene por qué tener monopolio, sino ser coadyuvante a esos otros escenarios, de tal manera que conformemos ese conglomerado de escenarios en una comunidad, en un barrio o más allá, un conjunto de acciones conformando un proyecto educativo, no de centro, sino de comunidad, de barrio, de distrito, de ciudad, donde asumimos determinados liderazgos, determinados escenarios, donde somos más competentes, tenemos más tradición y mejor modo de trabajar, determinado ámbito de formación que no es exclusivamente el ámbito académico, ni mucho menos, ni formal. Es decir, la escuela puede pivotar el proyecto educativo en un aspecto y debe trabajar y apoyar que otros escenarios educativos lleven a cabo aspectos sustanciales de desarrollo personal que tienen mejores condiciones que la propia escuela. Frente a la escuela única, la escuela holística, donde ahí se hacen actividades complementarias, extraescolares, otro tipo de actividades informales, todo la escuela es un elemento del barrio que coadyuva a otra serie de escenarios que pueden ser mucho más idóneos, eso sí, conformando un proyecto educativo de formación de los jóvenes que es construido y compartido por todos. Claro, esto es más complejo, pero yo creo que eso es un norte y una referencia. Y por último, para eso, algunas condiciones de la escuela, que antes se ha dicho, como es el tema de la radio y tal, escuelas donde la relación cara a cara no existe, donde no conozco a las personas y alguna evidencia de su vida, de su experiencia personal de aprendizaje, no son lugares de formación, sino de entrenamiento, adiestramiento o, en todo caso, instrucción académica. Bien, un tercer gran bloque que quería abordar con vosotros
y es que reconociendo nuestra posición de los 5 como privilegiados en el sentido que tenemos acceso a la comunicación, a los medios de comunicación, a los artículos, a las revistas académicas, tenemos una obligación y es que si queremos reivindicar una educación para la justicia social, visibilizar las buenas prácticas. Creo que forma parte de nuestra esencia. Eso, creo que no solamente podemos hablar de sentido crítico, no solamente podemos hablar de las dificultades que esta ley o otras leyes tienen, si a eso no lo acompañamos con la visibilización de experiencias de personas, de colectivos que están trabajando por la justicia social, porque no hay nada que anime más a otros que el ejemplo de buenas experiencias. Y eso es lo que quería preguntaros. ¿Hay gente que está trabajando en una educación para la justicia social? ¿Cómo son? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué podemos aprender de ellos? Desde la perspectiva de educación formal o no formal, gracias Rodri, desde la perspectiva de la democracia, ¿qué lecciones aprendidas, qué experiencias creemos que pueden ser relevantes y sobre todo, qué podemos aprender para que movilicemos esta educación para la justicia social? Que hable otro compañero, luego yo comento cualquier otra cosa. Venga, Juanjo, por ejemplo. Bueno, sí, yo encantadísimo. Pues, ¿qué podemos aprender? Yo creo que hay escuelas que están trabajando, pues yo creo que parcialmente sí. Yo no sé si soy la persona más indicada para hacer esto desde un punto de vista, bueno, más científico, más académico como vosotros. Yo creo que en ese sentido lo que sí que es muy interesante es que haya gentes que estén acompañando procesos y apostando por gentes. A mí hay una cosa que me gusta mucho y es, yo llevo trabajando pues muchas, iba a decir años y voy a decir décadas porque tú lo sabes bien, Javier, pues cogiendo mis chicas, mis chicos, mis alumnos y saliendo a la calle y trabajando en los barrios o intentando juntarme con escuelas que me gustan y escuelas que no me gustan porque trabajan sensibilidades comunitarias que compartimos, ¿no? Y yo creo que este es un trabajo que hay que seguir apostando. Y yo creo que esto se ve muy apoyado cuando hay gentes como tú o como Nuria o como gentes, ¿no? Bueno, muchas más gentes seguro, ¿no? Que de repente dicen, oye, metemos en la mochila los ladrillos del apoyo desde lo académico, de oye, que esta gente no está haciendo el tonto, que están trabajando desde donde tienen que trabajar y están saliendo al barrio porque es donde el barrio se educa y es trabajando con las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, eso yo creo que puede ir generando un cierto cambio en las mentalidades de los equipos directivos de esos centros que flexibilicen esas acciones y a su vez ir modelando poco a poco los discursos que permiten cambiar las legislaciones, que permiten abrir huecos, rendijos, por las que nos vamos colando los prácticos de la educación, en los que vamos consiguiendo trabajar en la práctica. Nos llevamos la mejor parte, lo siento, compañeras, compañeros, porque nos llevamos la sonrisa de nuestras chicas, de nuestros chicos, nos tomamos los cafés y las cervezas con las gentes de los barrios o viajamos y a veces compartimos, ¿verdad, Javier? Viajes. Pero eso es posible gracias a que haya gente que esté apoyando eso, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que está claro y que tenemos que hacer. Es decir, hay escuelas que están trabajando, yo creo que hay escuelas o gentes, personas que apuestan decididamente porque la educación tiene que ser una forma de pensar el mundo y pensar al otro y pensar cómo queremos vivir y no hay que ponerse exquisitos en esto. Y además es bueno que haya gentes que nos estén apoyando y que estén apoyando y que cada vez seamos más y más gentes y más desde lo académico, desde lo práctico, desde lo social, desde lo formal o no formal. Es un poco la idea, no me quiero extender. Bueno, y aunque Juanjo no lo dice, yo destaco el trabajo de la red de Escuelas Hermanadas por la Justicia Social, que además está trabajando el tema de democracia y me parece que es un buen ejemplo de cómo un colectivo, unos claustros de profesores trabajando coordinadamente están intentando hacer algo, empezando por poner su proyecto educativo. Aquí se lucha por la justicia social, lo cual me parece un avance. Sí, yo estoy en la línea de Lavín, que está haciendo una labor sorprendente, extraordinaria. Juanjo seguramente no lo dice con el énfasis que podemos decir los demás, pero es una envidia
están haciendo. Sí me gustaría, dentro de la línea esta que hemos dicho, frente a esa idea de que estamos poniendo mucho inconveniente y esa idea de la posibilidad. Bueno, sabéis que llevo 8 años, 8 años recogiendo buenas prácticas de escuelas y cada 15 días surge una escuela. Entonces, sí es verdad que he podido encontrar algunas referencias que os doy una serie de matices. Ante la idea de que existen muchos inconvenientes, pero es posible desarrollar prácticas y caracterizar escuelas porque tratan de conseguir la justicia social. De ahí está el optimismo. Existen muchas dificultades, pero hay evidencia de que hay escuelas que lo están haciendo día a día. Y es Ítaca, Sevilla. Imaginaros un centro donde los contenidos curriculares no tienen 45 minutos, donde los departamentos didácticos no se organizan en torno a áreas curriculares, sino en torno a proyectos, donde cada año se dice que son varios proyectos, pero uno de ellos, por ejemplo, es decir, Ítaca en el futuro. Y a partir de eso, del ámbito más tecnológico, se plantean el análisis de las redes sociales o el estudio de cuáles son las posibilidades o dificultades de la robótica. O haciendo túneles del tiempo, tratan de establecer líneas generales en virtud al estudio de la historia. O establecen un proyecto de ayuda social en el barrio. Esos son los elementos que vehiculan los departamentos. Es verdad que no hay libros de texto, imposible. Pero al mismo tiempo el aprendizaje se va haciendo de modo que cada grupo explica todo su proceso de aprendizaje y sus aprendizajes al resto. De tal manera que gran parte de la transmisión, digamos, de experiencia y conocimiento lo hacen los propios alumnos. Es más, el centro se organiza el primer mes para dedicarse a formar a los nuevos profesores en esta manera de entender el proceso de aprendizaje. No le llaman justicia social, pero tiene el alumno una capacidad de decidir qué hace, cómo lo hace, a dónde hace, con quién lo hace y tal, que vive ese empoderamiento y esa capacidad de decisión, fantástico. El conocimiento es útil para resolver un proyecto que une, porque es una idea ilusionante. Y al mismo tiempo el profesorado, es verdad que se cansa, pero vive un modo de relación que, por sus declaraciones, le compensa en gran manera. Llega el confinamiento y la COVID. ¿Y qué dicen? No podemos seguir trabajando lo que veníamos trabajando hasta este momento cercano ya a Semana Santa. Vamos a utilizar la Semana Santa, todo el claustro, para redefinir todo el currículum de toda la secundaria obligatoria alrededor de por qué hemos llegado hasta aquí, cómo podemos convivir en estos momentos con este problema y qué señas del futuro o qué sociedad del futuro está apareciendo. Todo el currículum. Y cuestionan su realidad estudiando de tal manera que cada área curricular, por su especialidad, empieza a conformar entre un documento que en torno a esas grandes cuestiones van incorporando contenido, experiencias e ideas que coadyuvan, viendo lo que están poniendo los demás, a darle alguna pista de conocimiento y de solución, si no de solución, de conocimiento al problema que están planteando. Todo el currículum a tenor de esas 3 preguntas. Ahí no se iba ningún alumno de la videoconferencia, ni se aburrían, ni se... Es más, estaban dándole contenido a algo que continuamente estaban hablándolo en familia como objeto de preocupación. ¿Están trabajando por la justicia social? Evidentemente. Tercer centro. Esta es la cuestión muy peculiar. ¿Qué es lo que hace que una familia de barrio obrero no quiera ir al colegio público? Una cierta expectativa de fracaso que se le ha asignado como San Benito al centro público. Resulta que eso es un centro público de secundaria, bachillerato y formación profesional
y al cabo de los 4 años, la segunda nota mejor de la selectividad la obtiene. Es más, se elabora o hacen un diseño curricular de bachillerato donde los docentes no son los profesores exclusivos de ese bachillerato, sino que establecen relaciones con agencias de formación e información, CSIC, CENI, etcétera, para entre todos conformar proyectos que llaman bachillerato de investigación. Los chavales aprenden con expertos investigadores junto con los docentes a hacer investigación en esa escuela pública, que hay tortas por entrar a esa escuela pública. Seguramente tendrá otro elemento muy subsanable, pero ¿vosotros creéis que eso no es luchar por la justicia social? Bueno, existen muchas formas de lucha por la justicia social. Otra es lo que Lavín está haciendo, que repito, encomiable, pero quiero decirlo, por tanto, ¿entendéis la esperanza y la posibilidad desde el conocimiento y la crítica de los grandes obstáculos que se están conscientemente poniendo? Desde la esperanza crítica, claro. En ¿Quién esta habla? línea, lo que dice Rodrigo nos sitúa al principio del diálogo. Es decir, que realmente con todos los obstáculos y todas las dificultades se hace posible lo que parece imposible. Con limitaciones, con contradicciones, con imperfecciones, pero se hace posible. Y hay muchos centros, Rodrigo ha elegido 3, pero seguro que podríamos nombrar muchísimos más que lo están haciendo posible y sobre todo que han iniciado un proceso, aunque a veces no nombran, me parece importante también lo que acaba de señalar Rodrigo, de cómo se nombra a veces lo que hacemos, ¿no? No nombramos lo que hacemos a lo mejor como lo está nombrando la academia, pero lo que estamos haciendo, también la academia tiene la obligación de poder, desde lo que se está haciendo, pues a veces renombrar o buscar la nomenclatura. Me parece también muy interesante lo que planteaba Nuria del propio trabajo de investigación, que lo ha señalado, como también tenemos la obligación de nombrar en función de lo que se está haciendo y lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido volvemos a la esperanza crítica, ¿no? Y al optimismo de la voluntad, con todas las dificultades y con todos los palos en las ruedas que se ponen para que sea complejo, difícil y a veces, bueno, muy arduo, ¿no? Que hay que poner mucha energía para poderlo hacer, pero claro que se hace posible lo que parece o podría ser imposible, ¿no? Yo ahora me venía una idea, oyendo, bueno, al hilo de lo que estabais comentando, que es que, al menos aquí en Cataluña, durante unos años, estos últimos años, en medio de la crisis y todo lo que queráis, pero ha habido como un discurso muy vinculado a todo el tema de la innovación y a todo el tema del cambio y a todo el tema de transformación, de innovación. La palabra clave, la palabra mágica ha sido innovación. Entonces, aquí ahora estamos... y muchas de las prácticas y experiencias que habían detrás de elementos innovadores estaban planteando pues, una nueva manera de ver pues, la relación con el saber o con el conocimiento escolar, una manera de relacionarse distinta entre los chicos y chicas con los docentes. Entonces, aquí sí que yo creo que estábamos, con lo que tú me contabas, Rodrigo, con lo que tú decías, Isabel, estábamos como haciendo canalizar dos palabras, innovación y transformación social, ¿no? Que yo creo que al final, si queremos, que es lo que en realidad la escuela o la educación, ya no la escuela, sino la educación, no debe perder de vista, ¿no? Que cualquier cambio, cualquier mejora, cualquier innovación la promovemos para que al final esta transformación social nos lleve hacia elementos más de acción para la justicia social. Yo creo que al final aquí sí que hay un elemento como muy reivindicador que no nos tenemos que olvidar, porque si no, sí que la innovación la podemos entender y contextualizar con tantos planteamientos de fondo distintos que seguramente la podemos vender al mejor postor, según cómo, ¿no? Bueno, esto es algo así un poco raro, ¿no? Pero que muchas veces innovación está muy vinculado olvida esta parte de compromiso y de justicia social, ¿no? Que yo creo que es la clave para poder, bueno, para poder
pensar que la escuela y la educación, sobre todo, no la escuela solo, sino la educación, tiene una responsabilidad, bueno, un compromiso fuerte, ¿no? Con esta mejora para todos y todas. Yo no quiero dejar este punto sin, me gustaría también decir una idea y algo que me inspira a lo que está diciendo Nuria, ¿no? En este momento. Aquí en Madrid la innovación es un elemento más para segregar y un elemento más para redistribuir a la inversa, dar más al que más tiene y quitárselo al que más lo necesita, ¿no? Entonces, antes hablábamos de la democracia como concepto, la democracia educativa, que está desnaturalizado y vacío de contenido, pero se ha conseguido que la innovación también lo sea, y que al final aquí concretamente se convierte como, bueno, ya pasó el momento álgido de impulsar el bilingüismo, se sigue impulsando, pero ahora lo que se impulsa para diferenciar injustamente a unos centros de otros es la innovación, ¿no? O sea, señalar como centro innovador y cómo ha cogido un liderazgo innovador la red de titularidad privada concertada, para diferenciarse y en relación a la escuela pública, ¿no? Que está más constreñida porque tiene menos recursos y tiene una ordenación académica menos abierta, ¿no? Aquí en el liberalismo educativo que impera en Madrid, la ordenación académica también está al servicio, pues eso, de dejar que unos centros incluso puedan hacer prácticas innovadoras, flexibilizar los espacios o otras cuestiones, o los tiempos o las dinámicas, porque realmente, como tienen titularidad privada, nadie les atiende, y en la pública, en la red, en las escuelas públicas hay mucho más, lo decía Rodrigo, control, castigo, expedientes, penalización, señalamiento negativo, en fin. Bueno, me parecía necesario decir esto sobre la innovación, que preocupa mucho la deriva de la innovación una vez que se la ha apropiado la derecha neoliberal más radical, ¿no? Me parece excelente. Déjame que meta un pequeño comentario, porque esto que estaba diciendo Isa me parece fantástico, y los que tenemos la suerte de conocer otros territorios, sí que es cierto que nos sorprende mucho cómo se está jugando con la palabra innovación o la falta de palabra innovación en Madrid. Entonces yo creo que esto es una cosa, yo trabajo en Madrid, y entonces la gente lo sabe, y entonces pues, pero esto no sucede en todos los sitios, ¿no? Y entonces efectivamente aquí en Madrid sí yo tengo una percepción subjetiva, pero una percepción de que se ha tomado como un elemento de marketing, no sé si Isa está muy de acuerdo conmigo, y entonces más pronto más tarde se apuntarán al carro de la innovación los centros públicos, pero también como elemento de marketing, y desgraciadamente esta no es la vía de conseguir que la innovación sea motor de cambio de las escuelas. Y en otros sitios, lugares y países también, pues la innovación es la que se está convirtiendo en un motor de cambio de las escuelas. Y entonces, pues si somos capaces de hacer las cosas de una manera distinta, al final las escuelas terminan siendo de forma distinta, etcétera, etcétera. Pero para eso no tiene que ser un elemento de marketing. Y esto no es la realidad que estamos viviendo, ¿verdad, Isabel, en Madrid? No, no lo es, no. Así es. Totalmente. Muy adecuado. Lo más importante de la innovación es el para qué. Y si no es la innovación para hacer una sociedad más justa, más equitativa, triste innovación. Bueno, vamos a ir acabando. Simplemente una pregunta que os hago en abierto, casi mirando desde vuestra perspectiva, mirándoos a vosotros mismos, si acaso también con alguna recomendación para la Cátedra de la UNESCO. ¿Cómo podemos reivindicar una educación para la justicia social? ¿Cómo desde cada una de vuestras posiciones, desde vuestras atalayas que miráis lejos la educación, desde vuestros escritorios que escribís para que mucha gente os lea, podemos reivindicar una educación para la justicia social? Venga, Rodri, que eres el último que se ha hablado. Bien. Voy a responder eso, pero si me permite decir una cosa. Si la innovación no genera justicia, llámalo lo que quieras, pero eso no es innovación. O sea, si una innovación genera injusticia, será una innovación técnica, una innovación metodológica, pero no una innovación educativa.
la mejor manera de medir si una innovación educativa es decir, ¿a favor de quién o en contra de quién? ¿Por qué y para qué? Luego ya describirás cómo, cuándo, dónde, lo que sea, pero son elementos, entonces ya no te confundes. Bueno, ¿esto a favor de quién? ¿En contra? ¿Y a raíz de qué? ¿Y qué pretende? Y luego ya descríbeme el cuándo, el cómo, el dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, entro a la pregunta de Javier. Yo creo que reivindicar la educación por la justicia social es reivindicar la justicia como ciudadano, que en el ámbito profesional uno concreta su tarea luego en el ámbito educativo, pero es una reivindicación general sobre la necesidad de la justicia social como motor de evolución, como motor de construcción de una sociedad que merece la pena ser vivida, ¿no? O sea que yo creo que hay un componente ideológico en todo el mejor sentido, no partidario, sino político, ideológico. Yo creo que todo docente tiene que ser un intelectual activista. No sé, es como si, no sé, quiero hablar de otras profesiones, como un juez o que tiene que velar por una determinada práctica porque es un referente, le ha tocado hoy, si no, chicos, entonces, por tanto, digamos que tiene que ir por ahí. Hay un elemento sustancial que yo intentado dar la respuesta, y que es el tema de la difusión de la práctica de justicia social. Hay que trufar, en este caso, las redes y la realidad con que el cambio, la innovación hacia la justicia y las prácticas por justicia social existen, son muchas y son posibles. Yo creo que, bueno, este al menos es el ámbito que últimamente estoy intentando desplegar en la labor que creo que en este caso puedo desarrollar para reivindicar esa lucha por la justicia social. Fijaros, Rodri, que todos vosotros, casi yo diría que os caracteriza ese papel fundamental que tenéis en esta reivindicación. Tú como impulsor de innovaciones, pero también con tu incidencia en la política educativa, Isabel Calvín, como reivindicación de los derechos laborales de los docentes, de las docentes, Nuria desde la academia, con ese trabajo de investigación de Demoscole que nos da el asiento fundamental, y Juanjo como alguien que hace justicia social con su práctica, que lo fomenta a través de sus estudiantes y también de la metodología. Luego, en realidad, vosotros sois el puro ejemplo de cómo reivindicar la justicia social desde distintas posiciones. Pero ¿cómo hacerlo? Venga, Isabel, por favor. Bueno, a mí me toca, yo creo, posicionarme en las facetas también que es imprescindible, que es la faceta sindical en el siguiente sentido. Yo creo que nosotros, detectando, haciendo un buen análisis de contexto y comprometiéndonos con esa necesidad de educar para la justicia social, necesitamos impulsar y forzar y empujar en la dirección que facilite que esto sea posible y que sume, porque realmente solo con los más convencidos o solo con los más comprometidos tendremos un alcance. Entonces tendríamos que trabajar porque dada la emergencia social que tenemos y el crecimiento de la injusticia y la desigualdad, necesitamos poder tener un alcance más masivo, ¿no? Entonces, para esto, claramente tenemos que determinar qué ayudaría, qué elementos facilitarían pues, que esos obstáculos, que ya hemos mencionado algunos, pues no existan lo menos posible, ¿no? Yo voy a mencionar algunos que seguro que los complementamos entre todos y todas, ¿no? El currículo, el currículo son derechos laborales y profesionales, que no se nos olvide esto. O sea, ese currículo nos dice qué modelo, qué profesión, qué profesional, qué docente, qué maestro, qué maestra quieren que seamos. O sea, el currículo nos marca mucho. Ese currículo necesitamos que sea un currículo que nos permita, nos facilite pues hacer lo que está haciendo el Instituto Ítaca de Sevilla, y por lo menos que no nos lo prohíba, que sea lo suficientemente abierto, que sea
flexible y que fomente que tengamos unas prácticas profesionales en las que podamos reflexionar, decidir, tomar esas decisiones necesarias en función del contexto que tenemos, dialogar y tomar las decisiones con nuestro alumnado, con nuestros compañeros, trabajar por ámbitos, trabajar por proyectos, evidentemente que eso sea posible y factible. Luego, por otra parte, necesitamos espacios escolares donde se puedan hacer prácticas democráticas también y prácticas educativas en las que se pueda producir el reconocimiento, se pueda producir esa participación que acabo de decir y se pueda producir también el auto, bueno, pues el desarrollo de la autoestima, la autoimagen, el diálogo con el otro, la colaboración con el otro, más unos espacios escolares donde se colabore y no se compita. Bueno, esos espacios que decía Juanjo, que podamos abrir al máximo, no de espacios cerrados con barrotes, etcétera. Aquí necesitaríamos que hubiera también una política de centros escolares, de construcción de centros con unas opciones que permitieran que fueran centros inclusivos y desde luego democráticos. El espacio importa para esto que nos proponemos, ¿no? Luego, por otra parte, lógicamente necesitamos plantillas suficientes, necesitamos los perfiles profesionales que son necesarios, tanto docentes como educativos en los centros, para poder seguir colaborando, quitando obstáculos, ¿no? Para que podamos desarrollar todos los elementos que son necesarios. O sea, hablamos de una situación de emergencia que se propaga en una parte importante de la red, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, de forma muy importante, lo decía Juanjo, necesitamos esos perfiles profesionales como un PTSC, como unos orientadores, como unos PTs, como unos ALs, que puedan abordar necesidades reales de los centros que tienen que ver con la redistribución también y con la respuesta también a las situaciones de, bueno, también necesitamos que haya integradores en el sentido agentes de igualdad, es decir, una serie de figuras profesionales que nos van a ayudar a ese reconocimiento de las minorías y a una incorporación de las minorías también a la dinámica de los centros, ¿no? Por otra parte, me parece clave que haya también pues lo que he comentado en relación con las ratios, la posibilidad de trabajar de una manera con un número menor de ratios. Me parece clave que haya también un entender que la cultura profesional se articula en torno al currículum al currículo y en torno a alguna otra cuestión y que es necesario abordarlo. Es necesario, el tiempo del docente no puede estar subsumido en horario lectivo, horario de corrección, que no se considere que el horario de coordinación es un horario de trabajo, que no se considere que el horario de atención a las familias, atención al alumnado, el horario de construcción de los procesos en el sentido amplio, para eso no hay tiempo. Es decir, ni siquiera se prevé. Es decir, un cambio también en el tema del horario laboral, que al final es un horario también, ese horario laboral impacta directamente en lo que estamos queriendo y pudiendo hacer. Y de verdad que creo que tenemos que hacer un reconocimiento de los docentes, pero también tenemos que trabajar en un sistema de formación en centros, de diálogo y formación, innovación e investigación con las universidades. Me parece clave ese acompañamiento de las universidades a la práctica del día a día. Deberíamos haber podido impulsar esto desde hace más tiempo y luego, por otra parte, trabajar en comunidad, al menos empezando por la comunidad educativa, las familias, esa apertura de centros a la comunidad y como centro pedir que en el entorno, o sea, necesitamos que en el entorno haya recursos comunitarios, es decir, pues ciudades educadoras, espacios democráticos alrededor también y una apertura del centro en todos los sentidos. Eso al menos para facilitar, ¿no? O sea, eso se lo debemos pedir a las políticas que aplican los políticos, que esos son recursos, es una apuesta, es inversión en educación y que he echado en falta cuando hemos hablado de todo el plan de recuperación y tras la pandemia, ¿no? También aquí una apuesta más decidida por todos estos elementos que realmente pueden tener un factor, pueden ser claves, porque realmente todo apunta a que cuando terminemos la emergencia sanitaria,
la gravedad de la emergencia social, es decir, el crecimiento de las desigualdades y de la injusticia va a ser enorme. Por lo tanto, necesitaríamos tener un plan para esto y un plan integral y desde luego, bueno, por la parte que me toca, me corresponde también empujar por aquí, ¿no? Para hacerlo posible, ¿no? Para que vayamos, desde luego, impulsemos el compromiso, pero que vaya más allá del voluntarismo, ¿no? Eso es. ¿Vale? Y yo, si me das 15 segundos, yo haría Claro. un 2 más 1. Mi 2 más 1 sería, bueno, que has abierto un melón, Javier, que da para otra hora y media, ¿eh? Pero yo creo que hay, por lo menos dentro del aula, yo creo que hay una parte importante, es no tener miedo a curar contenidos. Yo creo que eso es un tema que es recurrente y además yo creo que compartimos todas y todos. Hay contenidos que son más interesantes que otros y entonces habría que hacer un trabajo desde ahí. La otra es que esos contenidos hablen de descender a la primera persona. Yo creo que empezaba hablando desde ahí antes y quiero volver a ello. Es decir, lo que enseñamos o lo que trabajamos o lo que los alumnos aprenden tiene que hablar de ellos y no de otras y otros y tiene que hablar de ellos y ellos en un sentido muy amplio, que estamos hablando de mundos híbridos y en fin, todo esto que eso es otro asunto. Y entonces yo creo que en la medida en que consigamos curar contenidos y que los contenidos hablen de las personas, pues estamos haciendo para que las personas reflexionen sobre su habitar en el mundo, que en definitiva pues es de lo que se trata esto de la justicia social, ¿no? Y el más uno es que los que hagan esto o las que hagan esto dentro de las aulas, oye, pues que se sientan acompañados, porque no hay persona ni profesional más solitaria que un educador, una educadora que cierra el aula y en parte tiene la culpa él, pero en parte tiene la culpa la estructura y en parte tiene... Entonces, que se sepan las buenas prácticas, que solo se saben las prácticas del siglo XIX. Entonces, vamos a las prácticas actuales, que se sepa lo que está haciendo la gente, ¿no? Entonces, que se sientan acompañados, que piensen que lo que están haciendo es importante. Entonces, con ese 2 más 1 me informaba para el cómo apoyar una educación para la justicia social, que es lo que preguntabas, Javier. Muchas gracias. Y Nuria, si quieres Para mí. cerrar. Bueno, bueno, simplemente para mí sí que iba a comentar una cosa, bueno, como dos elementos, ¿no? Cómo trabajar para la justicia social, pues, o cómo reivindicarlo, pues, desde las escuelas y sobre todo ahora después de todo lo que nos ha pasado con el tema la emergencia social y donde estamos, ¿no? Cómo podemos ayudar y acompañar a desarrollar entornos más cuidadores en el sentido de que todo el mundo, tanto alumnado como docentes y familias, se sientan que están en un entorno en los que se sienten que pueden desarrollar el bienestar, ¿no? Para mí esto es importante. También es importante cómo se pueden desarrollar estos aprendizajes, estos entornos de aprendizaje realmente valiosos, que tengan un reto pedagógico para los chicos y chicas, pero también para los docentes, porque al final, si trabajamos como tú decías, como decíais vosotros, necesitamos implicaciones de los chicos y chicas y del alumnado, pero también de que los docentes vean que pueden, de que les interesa, de que abren otra manera de relacionarse con el conocimiento también, ¿no? Y también, pues bueno, desarrollando evidentemente entornos más democráticos. Para mí esto es muy importante desde las escuelas, cómo ayudamos a que este acompañamiento, yo hablo aquí, sé que hablo desde la universidad, ¿no? Podemos acompañar a que se sientan con posibilidades de tirar adelante estos entornos y después interpelando a la administración educativa, evidentemente, más inversión. Necesitamos que el dinero llegue a las escuelas y a la educación y que después hayan posibilidades de que los centros puedan trabajar, los docentes puedan trabajar desde sus propias organizaciones. Es decir, que vaya, menos... Ya sé que esto lo digo yo, que es muy fácil decirlo desde fuera, pero menos burocracia y menos sensación de este control tan de resultados, que además ahora ha cambiado el control. El control es para llenando aplicativos y más aplicativos que no tienen ningún sentido, esta burocratización, ¿no? de todo lo que es el control de los resultados, de unos resultados que
no sé qué miden en realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí también hay un elemento importante. Y otro para mí muy importante es que estos proyectos de calidad que puedan desarrollar los centros se puedan mantener con equipos algo estables. Yo no digo muy estables, pero algo estables sí, porque es que si no también es muy difícil trabajar poniendo tanta implicación sin un contexto en que puedan hacer un recorrido un poco largo y amplio, ¿no? Para mí serían un poco los elementos. La carta a los Reyes Magos. Pues muchas gracias a todos, a todas, a todos por esta tarde. La verdad es que como celebración del aniversario de la cátedra, pero también del Día de la Justicia Social, no se nos ocurre nada mejor. Bueno, se nos ocurre que estuviera sido en directo y haberlo celebrado después con una fiesta o con unas cervezas que también son importantes. Bueno, agradeceros a todos. Soy gente muy cercana con la cual queremos seguir trabajando con vosotros desde la cátedra y seguir haciendo camino. Para nosotros este es un paso, pero queremos seguir avanzando con vosotros. Muchas gracias y seguimos trabajando.